Buenas tardes a todas las personas que están conectadas a nivel nacional como internacional. Hoy nuevamente la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo se siente muy complacida de poder compartir con todos ustedes este segundo webinar del primer ciclo de conferencias enmarcadas en la excelencia académica de nuestros egresados. Estos webinars están dirigidos a todos los profesores, estudiantes de pregrado y posgrado de la facultad y a la comunidad odontológica en general. También queremos saludar a todos los miembros de los capítulos de las distintas sociedades científicas y en particular agradecemos a la Sociedad Venezolana de Periodontología por el apoyo, ese gran apoyo en la divulgación de esta actividad del día de hoy. Al mismo tiempo, queremos informar que la Comisión Científica de la Sociedad Venezolana de Periodontología ha realizado una guía para la gestión del consultorio odontológico ajustada a los tiempos del COVID-19. Esta guía, si Dios quiere, va a ser presentada en un webinar dentro de nuestra planificación estratégica. Estén pendientes. Es por ello que la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo, en el afán y con la firme determinación de mantenernos a la vanguardia en la avanzada del conocimiento, utiliza dentro de su planificación esta herramienta virtual como es la plataforma Zoom, que está puesta a la disposición por la empresa Dynamic Dental, con quienes nos sentimos muy agradecidos. Por favor, les pido que estén pendientes porque estaremos informando todas las actividades programadas en forma progresiva a través de las cuentas Instagram y Twitter de nuestra facultad, pero así también van a estar en las cuentas personales de profesores que conforman el equipo organizador de todos estos ciclos de conferencias. Bueno, ya para comenzar, en el día de hoy tendremos realmente alguien bien con mucho cariño, a nuestro querido egresado, el doctor José Antonio Círica. El doctor José Antonio Círica es un odontólogo egresado de nuestra Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo en el año 2013. Es periodoncista de la Universidad Pontificia Javeriana en Bogotá, Colombia, en el año 2016. Fue profesor de pregrado y posgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo. Él realizó un entrenamiento avanzado en regeneración en el Instituto Urban en España en el 2020. También realizó un entrenamiento en el programa CARECIN en Madrid, España en el 2019. También él ha realizado un curso de venopunción y concentrados plaquetarios en el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos en Madrid, España, y es especialista en productos. Se desempeña en la actualidad como especialista en productos en la empresa Siacom Medical en España. Él nos trae un título, o sea, una conferencia bien importante, que es Principios Básicos en la Regeneración Ósea. Y José Antonio, de verdad que dispones de un tiempo que es exclusivo para ti, de 1 hora, donde tú lo vas a manejar a tu manera. Solamente déjanos unos minutitos para unas preguntas que quiera hacer el público, para que nos lleves a conocer un poco más de esta técnica predecible de estimulación para la formación de hueso nuevo en áreas donde existen deficiencias, como lo es la regeneración ósea. El tiempo es tuyo, José Antonio. Bueno, muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a ti y a la Universidad de Carabobo por darme esta oportunidad de hacer la tarde y hacer esta cuarentena un poco más amena. Y bueno, espero contribuir un poco con los conocimientos que tienen, y si ya tienen, bueno, hacer un pequeño refrescamiento de estos conocimientos. Ya activo la pantalla. No sé si se ve la presentación o si me veo yo. Carlos, ¿aló? No te escucho. ¿Se ve la presentación? Bueno, hoy, la tarde de hoy, vamos a hablar un poco sobre lo que es la regeneración ósea guiada. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan. Comparte la pantalla, por favor. Vale.
¿Vale? ¿Se ve? Sí. Sí. Vale. Perfecto. Duda, cualquier pregunta que tengan, la pueden dejar en los comentarios. Al finalizar vamos a tener un tiempo que podemos leer preguntas más interesantes que tengan. Bueno, para empezar, vamos a hablar un poco sobre qué es la regeneración ósea. En cuanto a la tabla de contenido que quiero desarrollar en la tarde de hoy, va a ser primero hablar sobre los principios básicos de la regeneración, es decir, cuál es la plausibilidad biológica a la que nosotros debemos y atribuimos esta regeneración ósea, la cual va a ser fundamental en muchos casos para la colocación correcta y protésicamente guiada de nuestros implantes. También vamos a hablar sobre los principios PAS, principios quirúrgicos que tenemos siempre que tomar en cuenta y de lo que nosotros vamos, o de que parten todas aquellas técnicas quirúrgicas. Más allá de hablar de técnicas novedosas, técnicas nuevas, quiero hablar sobre los principios en los cuales se basan estas técnicas. Y también no obviar la parte académica, hablar de cuál es esta predictibilidad de que tienen estas regeneraciones óseas, sobre todo en los implantes que nosotros vamos a colocar. Me perdono un momento, lo que pasa es que estoy en contrasol, pero es el único sitio en mi casa donde estoy bien con la luz. Y por último vamos a hacer dos casos clínicos en donde vamos a hablar brevemente de qué hacer y qué no hacer en procedimientos de regeneración ósea guiada. Primero, hablemos qué es el hueso alular. El hueso alular es aquella parte de lo que es el hueso maxilar y del hueso mandibular, la cual va a alojar lo que es las raíces dentales. Este va a atribuir su desarrollo y su remodelado a lo que es la formación y erucción de las estructuras dentales. Es decir, vamos a hablar que el hueso alular va a estar 100% dependiente de los dientes. Cuando nosotros perdemos dientes, sea por la causa que sea por enfermedad periodontal, sea por alguna patología pulpar, sea por caries, por incompetencias al momento de rehabilitarlo, y hacemos la exoncia, estamos hablando que vamos a perder el diente, vamos a perder el volumen. Sharp en el año 2003 nos habla que en los 12 meses consecuentes a lo que es la exodoncia, perdemos hasta un 50% de los volúmenes óseos de la zona donde se alojaba, mejor dicho, lo que son nuestros dientes. Esto nos va a crear una serie de defectos en sentido tanto horizontal como defectos tanto en sentido vertical. Estos defectos nos van a imposibilitar en muchos casos o pueden causar algún tipo de efecto a nivel estético y funcional de nuestros implantes a largo plazo. Y estos nos van a impedir colocar nuestros implantes protésicamente guiados. Recordemos, el principio básico para que nuestros implantes funcionen tanto a corto y a largo plazo y que estos tengan unos buenos resultados estéticos, va a ser que estos estén protésicamente guiados. Anteriormente, cuando empezó la implantología, se colocaban implantes justamente donde había hueso. ¿Por qué? Porque no existían este tipo de técnicas, o estas técnicas eran muy selectivas y eran muy pocas personas en el mundo que manejaban correctamente estas técnicas. Hoy en día ya estas técnicas son un poco más fáciles de realizar y gracias a Dios que muchos profesionales cuentan con las habilidades tanto científicas como por eso, las habilidades manuales para desarrollar estas técnicas. Entonces ya vamos a hablar un poco, primero empezar con qué es la definición de lo que es la regeneración ósea guiada. La Asociación Americana de Periodoncia, en su glosario de términos, la define como aquella reproducción o aquella reconstrucción de un tejido óseo viable para la colocación de implantes dentales. ¿Vale? Y cabe resaltar, o mejor dicho, quiero resaltar la parte de un tejido óseo viable para la colocación de un implante. A mí nada me sirve con aumentar un tejido óseo si en él no voy a poder colocar mis implantes o si mis implantes a mediano o a largo plazo van a fallar. Yo lo que quiero es un tejido que a largo plazo me funcione como sostén, como soporte para mis implantes dentales y por lo tanto
los implantes dentales no son nada sin una corona. Es decir, yo lo que quiero es ahí que esté mi corona, mi rehabilitación protésica, en la posición ideal y que el hueso en donde se mantiene el implante se mantenga por largos periodos de tiempo. Ahora, hablando sobre la clasificación de los defectos óseos, existen una gran cantidad de clasificaciones. Está la clasificación de Seibers, está la clasificación de Goran y Hammerly, que para mí son las dos de mayor relevancia, una de las dos de mayor relevancia clínica, pero también existen otras clasificaciones como la clasificación de Busser, la cual nos habla o hay que tenerla en cuenta, sobre todo si deseamos o no realizar implantes con carne inmediata. Pero debido al tiempo, vamos a hablar un poco únicamente de estas dos clasificaciones. La clasificación de Seibers es una de las primeras clasificaciones que hubo sobre defectos óseos. Es una clasificación muy usada anteriormente, hoy en día se ha dejado en desuso. Es una clasificación sencilla en donde vamos a clasificar los defectos óseos en tres. Una clase 1 en donde vamos a ver un defecto en sentido horizontal, una clase 2 en donde vamos a tener un defecto en sentido vertical y una clase 3 o una clase combinada en donde vamos a tener defectos tanto en sentido horizontal y vertical. Ahora, ¿para qué servía esta clasificación? Simplemente nos servía para determinar cuál iba a ser el grado de dificultad con el cual nosotros íbamos a enfrentarnos a utilizar una técnica de regeneración. Hoy en día están totalmente en desuso, ya que existe una clasificación un poco más completa, un poco más nutritiva y que nos ayuda también a determinar o a saber cuáles son las técnicas idóneas para nosotros saber realizar nuestros procedimientos regenerativos. Para ellos tenemos la clasificación de Goran y Hammerly, que es una clasificación, si mal no me equivoco, del 2014. Ellos la clasifican en 6 clases, en 0, 1, 2, 3, y 4 y 5. Empecemos primero por la fase 0, en la cual el defecto óseo puede alojar completamente el implante. ¿Sí? En él no va a haber ningún tipo de fenestración a nivel del implante y el defecto óseo va a ser únicamente a efectos de contorno de tejido. Es decir, va a haber una reducción del contorno, pero se puede realizar la colocación perfecta de un implante. En él se pueden realizar dos tipos de técnicas. Idealmente sería una técnica de regeneración ósea guiada, pero también se pueden manejar técnicas de manejo de tejido blando, es decir, colocación de injertos de tejido conectivo, lo cual podemos aumentar el volumen de tejido óseo que se crea alrededor de este implante. La clasificación ya 1 es donde hay un defecto óseo y este se va a deber a una distancia entre lo que es mi superficie del implante y mi pared ósea. Esta se va a dar más que todo cuando estamos realizando implantes post-exodoncia, es decir, donde se va a crear un gap, un espacio entre lo que es mi implante y mi pared ósea. Lo ideal es que al momento de hacer mi colocación del implante, yo utilice algún tipo de material regenerativo para rellenar este gap. Esto no va a impedir entonces que se colapsen estas tablas óseas. Importante, muchas veces este gap es muy pequeño, se recomienda que este gap debe ser rellenado cuando este va a ser superior a 1 milímetro. Si es inferior a 1 milímetro, simplemente lo que hay que hacer es tratar de incentivar lo que es el sangrado para que este gap se llene de sangre y va a funcionar entonces para aumentar lo que es nuestra regeneración ósea. Una clasificación 2, en donde vamos a tener ya una fenestración o una licencia en lo que es mi tejido óseo. En él se puede o se recomienda la colocación de un implante simultánea a lo que es mi proceso de regeneración ósea. Ya una clase 3, en donde vamos a tener una mayor fenestración, ¿sí? Y en ella se recomienda, si se puede, si el implante tiene una buena estabilidad primaria, se pueden realizar procedimientos de colocación de mi implante y de mi rehabilitación protésica. La diferencia entre la 3 y la 2 va a ser que en la 3 no vamos a tener unas tablas óseas que contengan, es decir, no va a ser un defecto contenido. Por lo tanto, en la clase 3 hay que tomarla un poco con precaución.
Si es un sector estético, en lo personal, no recomendaría hacer la colocación inmediata de los implantes. ¿Por qué? Porque si falla el procedimiento regenerativo o falla el implante, se va a fracasar todo el procedimiento. Lo ideal es que hagamos las cosas por separado. Yo soy de la filosofía, o así me enseñaron a mí en el posgrado, de hacer un milagro a la vez. Es decir, si vamos a hacer implantes inmediatos, tratar de no añadir otros procedimientos que puedan reducir su tasa de éxito. ¿Vale? Entonces, bueno, ya tenemos la clasificación 3. Tenemos una clasificación 4 en donde vamos a tener una superficie, un defecto óseo horizontal de tal magnitud que no nos va a permitir la colocación en ninguna circunstancia de implantes dentales previo o al mismo tiempo de la colocación de procedimientos de regeneración ósea guiada. Y por último tenemos una clasificación grado 5, la cual hay un defecto tanto en sentido horizontal como en sentido vertical. En estas se sugiere no colocar un implante, sino posterior a que ya se haya realizado el proceso de regeneración ósea y ya se encuentre en total formación. Cabe resaltar que en la literatura, más adelante, cuando hablemos de la predictibilidad, vamos a hablar que la regeneración más difícil que vamos a lograr va a ser la regeneración ósea en sentido vertical, y más adelante hablaremos el porqué de esto. Ahora bien, ¿cuándo nosotros vamos a realizar estos procedimientos de regeneración ósea guiada? Lo podemos realizar previo o en el mismo procedimiento de las exodoncias. Es decir, en el mismo procedimiento que yo estoy haciendo mi exodoncia, estoy haciendo mi regeneración ósea. ¿Cuándo se va a dar esto? Cuando, por ejemplo, no tengamos hay un proceso apical o hay algún defecto que imposibilite mi correcta colocación, y repito, protésicamente guiada de mi implante, y además tenga algún tipo de un grosor de un biotipo periodontal muy delgado y un grosor de mi tabla ósea muy pequeña, que nos puede llegar a causar algún tipo de defecto mucogingival o defecto periimplantar a posterior. Entonces, aquí lo que hacemos es el mismo procedimiento de hacer mi exodoncia, yo coloco mi material de regeneración y espero mi tiempo suficiente para poder colocar mis implantes ya protésicamente guiados, con un buen reborde óseo, con una buena con una posición idónea, con una buena tabla ósea, según nos indica el colega, el cirujano Busser, que es uno de los mayores exponentes en cuanto a implantología. Pero también lo podemos hacer justamente cuando estamos realizando la colocación de implantes. Siempre, y recalco aquí, siempre el éxito de una cirugía de colocación de implantes va a estar en la planificación. La planificación siempre debe estar guiada protésicamente hablando. Es decir, donde yo quiera mi prótesis es donde yo voy a colocar mi implante, no al revés. Si nosotros vemos que en el momento de la planificación vamos a tener alguna dehiscencia, que la podemos prever, podemos rellenar esa dehiscencia con material, ¿sí? O también, si nosotros estamos realizando una expansión ósea y hay una fractura de esta tabla vestibular, nosotros podemos evitar esta reabsorción de esta tabla de vestibular y posteriores problemas estéticos y funcionales de nuestros implantes mediante lo que es hacer algún tipo de regeneración ósea guiada. Ahora, para hablar un poco de la plausibilidad, es decir, cuáles son los principios biológicos en los cuales nosotros nos fundamentamos para poder hacer la regeneración ósea guiada, primero tenemos que dar un paso atrás, hablar un poco sobre la regeneración periodontal, la regeneración tisular guiada. Melcher fue uno de los pioneros en hablar sobre la regeneración tisular guiada. Y posteriormente, Newman y Carring, ya en los años 80, adaptaron esta regeneración tisular guiada a la regeneración periodontal guiada, ósea guiada. Ahora, hablemos que hay una diferencia entre ambas. No es lo mismo hablar de una regeneración tisular guiada a una regeneración ósea guiada.
Una regeneración ósea, como antes habíamos dicho, según la Academia Americana de Periodoncia, es aquella reconstrucción de un tejido óseo. En cambio, cuando estamos hablando de una regeneración periodontal, estamos hablando que estamos reconstruyendo todo el aparato de inserción periodontal. Es decir, estamos reconstruyendo no solamente el hueso alveolar, sino que estamos reconstruyendo también cemento, estamos reconstruyendo también ligamento periodontal y por ende una inserción hacia lo que es la estructura dental o lo que es el cemento. Entonces, es una clara diferencia. Regeneración ósea, únicamente estamos hablando de hueso. Regeneración tisular guiada, estamos hablando no solo de hueso, sino que estamos hablando de toda aquella aparato de inserción periodontal. Pero ambas se basan en los mismos principios. ¿Cuál es el principio? Que la primera célula que llegue a poblar una zona o que llegue a poblar una superficie va a ser la célula que va a dar o va a determinar la naturaleza de la regeneración o la naturaleza de la cicatrización. ¿Qué quiero decir yo con esto? Si la primera célula que va a llegar es una célula de tejido conectivo, ¿qué se va a formar? Tejido conectivo. Si llega una célula de ligamento, ¿qué se va a formar ahí? Ligamento periodontal. Y si hay va a formar una célula, si va a dar espacio o llega primero una célula del tejido óseo, se va a formar es un tejido óseo. Pero también hay que saber que no todas las células tienen la misma velocidad. Las células epiteliales, lo que es el queratinocito, tiene una velocidad superior a todas las células del cuerpo. Es una célula que tiene un alto potencial de regeneración, seguida de lo que es las células del fibroblasto, de las células del tejido conectivo, posteriormente a las células derivadas del hueso, es decir, el osteoclasto y el osteoblasto, y por último las células derivadas de lo que es el ligamento periodontal, en donde encontramos el fibroblasto del ligamento periodontal, que es histológicamente muy diferente a lo que es el fibroblasto del tejido conectivo, y además células como por ejemplo el cementocito y el cementoblasto, que son las células que van a formar lo que es mi matriz de cemento. Ahora, si nosotros logramos una expulsión de estas células, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener o vamos a favorecer lo que es el crecimiento y repoblación de los osteoblastos. Si nosotros expulsamos el queratinocito, expulsamos el fibroblasto, dejamos únicamente que es la zona, es decir, mi injerto lo repoble los osteoblastos y los osteoclastos, las células de la formación ósea, vamos a tener entonces o vamos a favorecer el crecimiento de tejido óseo en esta zona o en este espacio. Ya hablando de los principios básicos, los principios biológicos, vamos a pasar a los principios quirúrgicos. Vuelvo y repito, la idea o mi idea del día de hoy no es hablar sobre técnicas. Hay técnicas muy novedosas, está la técnica de Eastman Urban, que es la técnica de la salchicha, y está la técnica de crowning o la técnica de láminas o técnica del encofrado. Son técnicas muy novedosas, vamos a hablar un poco sobre cada una de ellas, pero la idea no es hablar sobre estas técnicas, sino hablar sobre los principios quirúrgicos en lo que se basan no solo estas dos técnicas, que son técnicas altamente predecibles y muy usadas a nivel mundial, sino también hablar de los principios en los cuales se basan estas dos técnicas, ¿sí? Vamos a hablar entonces de los principios PAS. Los principios PAS fueron introducidos en la literatura en el año 2006 por el Dr. Wang. Ellos nos hablan sobre qué debemos tener en cuenta para la generación predecible. PAS son los acrónimos de un cierre pasivo de la encía, P, passive tension, angiogénesis, es decir, un aporte sanguíneo, S, por space, de creación y mantenimiento de espacio, y estabilidad del área o stability of the cloud. Primero vamos a hablar entonces sobre lo que es el cierre pasivo de la encía, perdón, cierre pasivo de la herida. Importante saber que cuando nosotros estamos hablando de procesos de regeneración ósea, siempre debemos buscar una cicatrización por primera intención. Es decir, siempre debemos confrontar ambas partes de mi contrajo. Esto sin exponer, cabe resaltar, sin exponer lo que es mi material de regeneración.
Esto nos va a reducir en gran medida el riesgo a padecer algún tipo de infección postoperatoria. Además, vamos a evitar que si hay una expulsión de lo que es este material de regeneración, vamos a evitar una reabsorción prematura de este material de regeneración. Además, vamos a evitar posibles complicaciones y posible disconfort postoperatorio por parte del paciente. Ahora, ¿cómo, no solo que tenemos que lograr un cierre de la herida, sino tenemos que lograr un cierre pasivo? ¿A qué me refiero con un cierre pasivo? Que no haya una tensión entre ambos colgajos, entre el colgajo lingual o palatino y el colgajo vestibular. Recordemos que cuando estamos hablando del proceso de cicatrización de la mucosa, el fibroblasto tiende a cambiar mediante estímulos, va a cambiar y se va a transformar en un miofibroblasto. Este miofibroblasto tiene la capacidad de contraerse, es decir, a medida que nosotros estamos, va a cicatrizar, va a haber una tensión a nivel de la mucosa oral y va a haber, esto va a hacer que si nosotros vemos que al momento de suturar vemos que hay una confrontación de los tejidos, pero si estos no están pasivos, a los 7 días vamos a ver que está totalmente abierta la herida y es porque no se relajan correctamente lo que son los colgajos. Ahora, ¿cómo vamos a relajar nosotros los colgajos y cómo vamos a lograr este cierre sin tensión? Lo que vamos a hacer es depender de lo que es el periósteo. ¿Sí? Lo ideal siempre va a ser levantar un colgajo de espesor total, primero para llegar a mi zona donde estamos haciendo mi regeneración ósea y luego en mi colgajo de espesor parcial, en donde voy a ver mi periósteo, así como vemos aquí en esta imagen, vemos, no sé si se ve con el mouse. Claro, así, sí, se ve con el mouse. ¿Se ve el mouse? Asiente con la cabeza. Sí, ok. Esto es mi periósteo. Yo lo que debo hacer es realizar. Sí, se ve, perfecto. ¿Sí? Realizar una sola incisión en lo que es mi periósteo. Recalco aquí, una sola incisión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entre menos manipulemos mi periósteo, mejor propiedades va a tener para regenerar. ¿Sí? Debemos hacer una sola incisión y posterior a esta incisión, con un periótomo, lo que vamos a hacer es estirar las fibras. Esto nos va a permitir relajar el colgajo y poder hacer un cierre entonces de mis planos sin tener ninguna presión en esto. Y eso es muy importante porque creo yo que el 90% de las complicaciones en cuanto a las técnicas de regeneración ósea se van a dar por infecciones debido a que no hay un cierre pasivo de lo que son mis tejidos. Importante también al momento de no solo manipular y al no solo realizar esta incisión, ser delicado, y al momento de levantar mi colgado, por supuesto, de ser muy delicado con mi periósteo. ¿Por qué? Como sabemos, el periósteo es un tejido conectivo especializado y está altamente lleno de células y de vasos sanguíneos. Él no solo va a contribuir con la nutrición de lo que es mi hueso, sino que va a tener, así como vemos en este corte histológico, va a tener una gran cantidad de células. Estas células son células multipotenciales, las cuales van a aumentar mi potencial de regeneración, mi potencial de que tiene mi hueso de regenerar un tejido óseo. Es decir, mi periósteo siempre lo debo manipular de la mejor manera y de la manera más elegante. Recordemos, el principio básico de una regeneración ósea es levantar un colgajo. Hay que saberlo levantar. No es simplemente agarrar un periótomo y levantar el colgajo, es levantarlo con mucho cuidado, ¿sí? Y de ello nos va a valer mucho. Primero, si mantenemos intacto este periósteo, vamos a tener mayor cantidad de células, las cuales van a mejorar mi proceso de regeneración ósea, sino que también vamos a evitar problemas de desgarro de la mucosa. Nuestro segundo principio va a ser el principio de angiogénesis, es decir, el aporte sanguíneo que yo le dé a mi injerto. Es importante saber que todos los injertos necesitan sangre, necesitan nutrición. Esta sangre va a tener tanto nutrientes como va a permitir lo que es un aporte celular.
Si no estamos hablando únicamente de osteoclastos y osteoblastos, hay una cantidad de células las cuales van a ayudar a lo que es la formación de mi tejido óseo. Lo primero que se va a formar cuando tengo mi injerto, mi coágulo incluido en mi injerto, va a ser un tejido de granulación. Un tejido de granulación no es más que un tejido de neoformación sanguínea, sino donde va a ser rico en vasos sanguíneos. Luego este tejido se va a empezar a mineralizar y se va a transformar en un bone and bone, que no es más que un hueso óseo, un tejido óseo, pero inmaduro. Posteriormente, mediante ya lo que es una carga protésica funcional o mediante la colocación de implantes, este hueso va a madurar transformándose en un laminar bone o ya lo que se conoce como un hueso maduro. Ahora, ¿cómo nosotros garantizamos o mejoramos esta nutrición de nuestro colgado? Mediante la descorticalización. ¿Sí? La descorticalización la describe Misch como una incisión o una fenestración en lo que es mi hueso cortical. Recordemos que el hueso cortical es poco vascularizado, al contrario de lo que es mi hueso medular, que es rico en vascularización y rico en células. Entonces, yo lo que quiero es exponer mi injerto óseo a lo que es la vascularización, ¿sí? Y a esto lo vamos a llamar el RAP o Regional Accelerator Phenom. Es importante saber que mis incisiones siempre deben ser incisiones con mucho cuidado, con una fresa lo más delgado posible, y no es hacer, corticotomía y saber que ellas deben ser profundas. También tenemos que tener en cuenta cuál va a ser el tamaño de mi cortical óseo, ya que si es hacer una fenestración por hacer una fenestración, hacer una descorticalización por hacerla no tiene sentido. Estas deben ser profundas y que vemos, como vemos en esta fotografía, vemos que debe aportar sangre a lo que es mi injerto a posterior. Si nosotros hacemos esto, si nosotros hacemos el Rapid Phenomenon Regional Phenomenon, nosotros vamos a lograr una correcta nutrición de nuestro injerto. Sí, Ávila y González nos habla sobre la importancia de estas corticotomías, ¿sí? Y nos dice que ellas nos van a permitir no solo la migración de células, sino que van a aumentar lo que es mi potencial osteogénico y angiogénico. Esto nos va a asegurar en esta revisión sistemática, nos dice que que reduce en un 30%, simplemente hacer esta descorticotomía, nos reduce en un 30% las complicaciones postoperatorias y también puede garantizarnos hasta un 0,5 milímetros más en volumen de un tejido óseo formado cuando hayamos terminado nuestro proceso de regeneración ósea. El tercer de estos principios va a ser lo que es la creación y mantenimiento de este espacio. Sí, es importante saber que en él necesito la expulsión total de las células. ¿Sí? Como hemos dicho, no todas las células tienen la misma velocidad. Entonces, si yo estoy hablando que las células del tejido conectivo y células epiteliales tienen una velocidad mucho mayor que las células de mi tejido óseo, ¿qué quiero lograr yo? Quiero lograr que por decirlo así, aislar o promover un espacio adecuado para que mis células de tejido óseo, mis células de proliferación ósea, tengan el espacio y el tiempo para que ellos puedan repoblar lo que es mi injerto y así formar lo que es mi tejido óseo. Para ello, nosotros nos valemos entonces de lo que son los biomateriales, como tenemos las membranas, y nuestra gran cantidad de sustitutos óseos. Las membranas son muy importantes, ¿sí? Ellas nos van a ayudar a la exclusión selectiva de las bacterias, de las células. Ellas nos van a excluir lo que son las bacterias del tejido conectivo, del tejido epitelial, de las células que provienen del hueso, es decir, el osteoblasto y el osteoclasto, ¿sí? Ellas también nos van a permitir mantener aquel espacio, ¿sí? Aquella burbuja, por decirlo así, para que nuestro tejido óseo tenga el tiempo, y vuelvo y repito, el espacio, para que pueda formar un tejido óseo propio del paciente. En esta revisión sistemática de la literatura, nos habla sobre la importancia de las barreras. Ellas no solo van a aumentar hasta en un 0,5%
la calidad del tejido blando, perdón, sino también nos van a... el uso de esta bacteria va a aumentar hasta un 70% la reducción de lo que es mi colapso de mi proceso de regeneración. Es decir, si yo espero ganar 10 milímetros, si no uso membrana voy a ganar 7. Y si uso membrana puedo llegar hasta ganar 10 milímetros. Hay una gran cantidad de membranas. Voy a explicar, para ser un poco más breve, las dos grandes membranas que tenemos en el mercado. La primera de ellas son membranas reabsorbibles. Estas membranas pueden ser tanto de colágeno tipo 3, de origen porcino, de origen bovino, como membranas sintéticas, membranas de ácido poliláctico, poliglicólico. Estas no tienen necesidad de retirar, son reabsorbibles. El mismo cuerpo va a eliminarlas mediante hidrólisis, es decir, mediante soluto y solvente, es decir, se desintegran, por decirlo así, mediante interacción con moléculas de agua, o mediante los colagenasas propias del fibroblasto. Además, van a tener menos morbilidad del paciente, no solo morbilidad quirúrgica, ya que no necesitamos segundas cirugías para removerla, sino que también el momento de presentarse una complicación, una exposición, va a ser mucho más fácil de tratar que membranas no reabsorbibles o membranas de tetrafluoretileno expandido. Pero también tienen unas ventajas, son usadas casi únicamente para realizar procedimientos de cirugía regenerativas en sentido horizontal. Son muy pocas las que se utilizan para regeneración horizontal vertical. Y como dije anteriormente, se van a degradar mediante una reacción enzimática, es decir, mediante colagenasas, o también por hidrólisis mediante la interacción con moléculas de agua de lo que es la sangre. Las membranas no reabsorbibles son membranas hechas de un polímero estable, un polímero biocompatible, y que va a ser resistente a lo que es un ataque enzimático, por lo tanto no van a ser reabsorbibles. Estas son membranas de tetrafluoretileno con distintas presentaciones. Hay tetrafluoretileno expandido, tetrafluoretileno denso, y ambas son, dependiendo del material, son usadas para diferentes tipos de regeneración o diferentes técnicas de regeneración. Estas nos van a proveer una excelente estabilidad primaria. Son membranas rígidas, las cuales nos van a permitir poder realizar procedimientos de regeneración ósea guiada en sentido vertical, ya que nos van a mantener una mejor cantidad de espacio para que, y al hablar de espacio, estamos hablando de una mejor regeneración ósea. Y como dije anteriormente, son las usadas para casos en donde deseamos hacer regeneraciones óseas a nivel vertical. Estas membranas pueden o no tener un refuerzo de titanio. Este refuerzo de titanio lo que ayuda es a mejorar lo que es la estabilidad de estas prótesis, de estas membranas, perdón. ¿Cuál es el problema de estas membranas? No solo que al exponerse el riesgo de infección es mucho mayor, sino que su manipulación es muy, muy difícil. ¿Sí? La manipulación de este tipo de membranas es muy difícil y necesita el uso de tornillos de osteosíntesis o de chinchetas para poder fijar esta membrana y que esta membrana no tenga ningún tipo de movimiento. Más adelante, cuando hablemos los casos clínicos, vamos a hablar sobre estas membranas y estas tachuelas o chinchetas. En cuanto a las propiedades que tienen estos materiales de sustitutos óseos, ¿sí? Vamos a hablar que estos tienen 3 propiedades. La primera de ellas, y para mí la más importante, es la propiedad de osteogénesis. Esta quiere decir que el biomaterial va a tener células viables, es decir, células vivas, las cuales van a permitir que se forme un tejido nuevo. El único sustituto óseo que cuenta con esta propiedad es el hueso autólogo, ¿sí? En donde vamos a tener osteoblastos incluidos en este tejido óseo, pero también vamos a tener proteínas morfogenéticas óseas y también vamos a tener factor de crecimiento transformante beta,
el cual la combinación de estas dos proteínas van a potenciar lo que es mi formación de tejido óseo. Además, una gran cantidad de serie de proteínas, las cuales van a aumentar lo que es mi capacidad y van a acelerar lo que es mi capacidad de formación de un tejido óseo. Por otro lado, tenemos la osteoinducción. La osteoinducción es aquel biomaterial que va a contar con una serie de proteínas, las cuales van a inducir, como su palabra lo dice, inducir a las células, en este caso los osteoblastos y los osteoclastos, para que estos empiecen a absorber y formar, tejido óseo. Y por último tenemos la propiedad de la osteoconducción. Simplemente es servir de andamio. ¿Para qué? Para el tema del internet, de la señal que tengan las personas. ¿Hay algún problema? Internet estable. No, que me están diciendo algo del audio y estoy tratando de solucionarlo, pero yo creo que es la conexión que tenga cada quien. Porque yo lo escucho perfecto. Sigue, Okay. por favor, disculpa. No, tranquila. Esta nos va a servir como andamio, como estructura. ¿Para qué? Para proporcionar aquel espacio para que, como dije anteriormente, para que las células, para que los osteoblastos y los osteoclastos se formen hueso. ¿Sí? Como vemos en este corte histológico, vemos con la flechita, vemos que esta es una partícula, una partícula de tejido óseo. Vemos que alrededor están los osteoclastos, los cuales empiezan a reabsorberlo. Vemos este tejido, que es como lo que estábamos hablando, un tejido de granulación, un tejido rico en células, las cuales empiezan a formar tejido óseo, como vemos aquí, que está en rosado. Este es el tejido óseo neoformado, como vemos, no es un tejido óseo maduro, un tejido óseo, por decirlo así, inmaduro, para que este va a transformarse en un tejido óseo maduro. ¿Sí? Entonces, como dije anteriormente, esta única propiedad va a servir de andamio. Él no va a tener ningún tipo de inducción a células, no va a tener ningún tipo de interacción positiva, por decirlo así, con las células del organismo para que éstas lleguen y formen mi tejido óseo. Ahora, según el mercado, ¿qué podemos conseguir nosotros o en qué podemos ver nosotros estos tejidos óseos? Podemos verlo en bloques o en láminas, o lo podemos obtener por hueso autólogo. Anteriormente se usaba mucho lo que es injertos en bloques. Hoy en día están totalmente en desuso. ¿Por qué? Por la cantidad de complicaciones que se presentan al utilizar este tipo de injertos. Recordemos que lo importante, como siempre lo he dicho, es la nutrición. Si nosotros estamos hablando que esta es la zona o la parte que va a estar adherida a mi superficie ósea, le va a costar mucho penetrar todo este injerto hasta llegar a esta zona, ¿sí? Que todas necesitan nutrición. Por lo tanto, la cantidad de complicaciones que se ven usando este tipo de técnica son muchas. También existe lo que es la técnica del Cowrie, la técnica del encofrado, la técnica de uso de láminas. Se puede encontrar en la literatura como cualquiera de esos nombres. Yo la conozco, o aquí en España se conoce como la técnica de Cowrie. En ella lo que se desea es este bloque picarlo en láminas de hasta 0,5 milímetros y crear un gap, un espacio entre la lámina y mi tejido óseo nativo, y este espacio se va a rellenar con hueso particulado. Esto que nos va a permitir, todo esto idealmente de hueso autólogo, por supuesto, esto lo que va a permitir es que haya una mejor angiogénesis en todo mi relleno óseo, mi sustituto óseo, y esto va a mejorar en gran medida, o mejor dicho, va a reducir en gran medida el riesgo a complicaciones que pueden tener este tipo de técnica en lámina o en bloque. Pero en el mercado, ¿qué es lo que más encontramos con mayor frecuencia? Es el injerto óseo particulado. ¿Sí? Dependiendo de la casa comercial, dependiendo
de las marcas comerciales, vamos a encontrar un tamaño de partícula de entre 1 milímetro hasta un 0,1 milímetro. Sí, es importante saber que esto también lo podemos obtener mediante lo que es el fresado biológico. Sí, podemos obtener este tipo de partículas o mediante rascadores o raspadores óseos. Y también existen en el mercado sustitutos óseos en forma de bloque, que de tecnología CAD-CAM y diseñados en computadora, lo que va a hacer es fresar este bloque y darle la forma a la cual nosotros queremos que se adapte a nuestro lecho quirúrgico o la zona que deseamos regenerar. Esta es una técnica que en lo personal está un poco en pañales. Yo creo que esta tiene todavía un potencial de acción muy bueno. En cuanto a materiales de relleno óseo, esto también lo podemos clasificar dependiendo de su origen. Es decir, si de origen autólogo o propio, es decir, que se obtiene del mismo individuo pero de una zona diferente. También tenemos el alinjerto, que es de individuos de la misma especie, es decir, humanos, pero de otro individuo. Los injertos, que es de otras especies, y de aloplásticos, que no son más que injertos creados en laboratorio, es decir, son completamente sistémicos. El injerto autólogo es llamado, según la literatura, lo que es el gold estándar. ¿Sí? En él no va a haber ningún tipo de riesgo de fracaso o de encapsulación. Su tiempo de reabsorción es un tiempo de reabsorción rápido, un tiempo de reabsorción de aproximadamente entre 2 a 4 meses. Es decir, si nosotros hacemos algún tipo de procedimiento regenerativo con autoinjerto, vamos a lograr una reabsorción y un remodelado óseo a los 4 meses. Él va a ser rico, como dije anteriormente, en proteínas morfogenéticas, en muchos factores, ¿sí? Los cuales, recordemos, no es importante que tenga un factor. ¿Sí? Un factor no va a marcar la diferencia. La diferencia es la interacción entre todos estos factores, entre todas estas proteínas, ¿sí? Alrededor de, o que están dentro de este injerto. Y también muy importante saber que tiene células viables para la regeneración, ¿sí? Es decir, que tenga osteoblastos que sean viables. ¿Sí? Recuerdo que hace 2017, eso fue hace 3 años. Hace 3 años di una conferencia en la Sociedad Venezolana de Periodoncia, capítulo Lara. En ella no hablé muy bien del tejido autónomo. Para ser sincero, creo que me faltaba un poco de literatura y un poco más de práctica para de verdad agarrarle cariño a este injerto autólogo, pero yo creo que es parte del crecimiento profesional que tiene uno. A lo mejor yo estoy hablando ahorita bien del injerto autólogo y en unos años puedo hablar mal otra vez. Lamentando mucho si es la ontología, hoy estamos de acuerdo con algo y en 2 años, 3 años estamos en desacuerdo. ¿Sí? Mi experiencia con el injerto autólogo ha sido, reconozco, muy corta, pero he notado que en los pacientes y en la literatura también, artículos importantes como los de Coury e inclusive también los de Isvan Urban, hablan muy bien del injerto autólogo. ¿Sí? ¿Qué ocurre o cuál es el problema del uso de este injerto autólogo? Que necesitas 2 zonas. Una zona receptora, de donde quiero hacer mi regeneración, pero también es una zona donante. Y muchas veces el dolor va a estar reflejado en esta zona donante, no en la zona receptora. Y también influye mucho lo que es la habilidad del operador, la habilidad que tiene el cirujano que esté realizando este tipo de regeneración. Entonces, hay que manejar con mucha lupa lo que es el injerto autólogo. No puedo decir, sí puedo decir correctamente, es el gold estándar, pero yo creo que más que el gold estándar, yo creo que sería la combinación con lo que nos daría nuestro gold estándar actual. Si le preguntas a cirujanos maxilofaciales, van a decir que es odontólogo. Sí, evidentemente la literatura lo dice, el injerto autólogo es lo mejor, pero tiene sus morbilidades y tiene que ser estudiado si se va a usar o no con mucho cuidado y con mucha lupa. ¿Sí? No todos los pacientes pueden
o son capaces de tener una zona donadora. Y no todos los cirujanos, esto es muy importante, no todos los cirujanos estamos en la habilidad manual de poder tomar este injerto autólogo, ¿sí? Hoy en día existen raspadores y son muy fáciles de utilizar y obtener un buen tejido, un buen sustituto óseo autólogo. Los aloplásticos, como los aloinjertos, perdón, son sustitutos, como dije, son de origen de la misma especie. Ellos se van a resolver en un periodo de aproximadamente hasta los 8 meses, liberan, todavía tienen poca cantidad, pero tienen cantidad de algunas proteínas, como proteínas morfogenéticas óseas y factores de crecimiento transformantes, y tienen un bajo riesgo a encapsulamiento. ¿Cuál es el problema de estos injertos autólogos o por qué están en desuso? Debido a las legislaciones que existen en países como por ejemplo Europa y Costa Rica, en donde estos injertos son considerados en otras plantas humanas. Entonces su uso está muy limitado y para poder utilizar este tipo de injertos tienes que tener una serie de normativas muy marcadas. Entonces eso es un poco engorroso la parte odontológica y en la parte odontológica y están hoy en día en desuso. Por otro lado tenemos los injertos. Los injertos son de origen de otra especie. Este puede ser de origen animal, de origen de corales, de dientes de tiburón, etcétera, etcétera. Pero su tiempo de reabsorción va a ser un tiempo de reabsorción mucho más lento. Hay estudios inclusive que hablan de 8 a 24 meses, pero hay estudios donde dicen que hasta los 10 años se hace una biopsia en este tejido y todavía vamos a encontrar algunas cantidades de partículas en ellas incluidas. Este va a tener únicamente una propiedad de osteoconducción y su riesgo de transmisión de enfermedades va a ser mucho menor. ¿Cuándo se utiliza este tipo de injerto? Cuando yo quiero mantener volumen. Por ejemplo, vemos este caso clínico, fueron 2 implantes por una sola dentadura, pero hay un colapso en lo que es el sector interior. Se decidió entonces rellenar estos alvéolos con un material de lenta reabsorción, un sustituto óseo, en este caso es un semi-injerto, para rellenar este espacio y evitar este colapso en la zona interior y que después no vayamos a tener un problema a nivel funcional o estético por parte del paciente. Por último, tenemos los aloplásticos. Los aloplásticos tienen un gran mercado aquí en España y en Estados Unidos. Son injertos que al principio, cuando se empezaron a desarrollar, tenían muy baja receptividad, pero hoy en día son muy usados y tienen una gran cantidad de ventajas. Hay muchos sustitutos sintéticos. Voy a hablar de los dos más comunes, que es primero el fosfato tricálcico. El fosfato tricálcico puede igual tener varias presentaciones. Puede ser beta-fosfato tricálcico o puede ser alfa-fosfato tricálcico. Tienen la misma estructura química, pero varía un poco en cuanto a la dureza de lo que es el cristal de este fosfato tricálcico. Es un material de reabsorción mediante una disolución química. ¿Qué me refiero cuando es una disolución química? Que es una disolución como si nosotros estuviéramos colocando sal o azúcar en agua. Y él sabe disolver mediante la interacción con moléculas de agua. Por lo tanto, va a ser, su reabsorción va a ser mucho más rápida, inclusive puede ser de entre 1 a 6 meses. La hidroxiapatita es un material biocompatible, ¿sí?, de lenta reabsorción. ¿Sí? Es un material que va a ser de una reacción muy lenta, ¿sí? Y hoy en día, ¿qué se puede ver en el mercado? Que hay una combinación entre hidroxiapatita hidroxiapatita y fosfato tricálcico, lo cual va a potenciar la reabsorción de la hidroxiapatita y va a reducir la reabsorción de lo que es el fosfato tricálcico. Por ejemplo, en mi empresa estamos manejando estos dos sustitutos óseos. Primero tenemos el óseo TCP, que es metafosfato tricálcico únicamente, y tenemos también una combinación que es el óseo BCP, que es metafosfato tricálcico con hidroxiapatita, en unas proporciones de 75%
hidroxiapatita y 25% beta-fosfato tricálcico. Por lo tanto, nosotros podemos decir que la reabsorción de este sustituto puede ser de entre aproximadamente 6 hasta 24 meses, logrando así mantener un volumen de espacio por mayor cantidad de tiempo. Como dije anteriormente, la literatura sí nos habla sobre un gol estándar, que es el autoinjerto. Pero en lo personal, yo he visto mejores resultados con la combinación. ¿Qué quiere decir? Nosotros podemos combinar autoinjerto con semi-injerto, que es, por decirlo así, la combinación más frecuente que podemos ver. También podemos ver autoinjerto y aloinjerto. Es un poco frecuente, yo no la comparto porque son materiales que tienen igual tiempos de reabsorciones e igual ventajas, entonces no le veo una clara ventaja a esto. Y también semi-injertos y autoinjertos, que en mi posgrado se usaba mucho este tipo de combinación. Por último, uno de estos principios, por último, este principio va a ser el principio de la estabilidad de la herida. Si yo necesito que mi coágulo, que mi injerto esté estable por la mayor cantidad de tiempo. Esto va a estar ayudado por lo que es el uso de membrana, que además de tener esta función de exclusión celular selectiva, también nos va a ayudar a estabilizar lo que es nuestro coágulo, lo que es nuestro injerto. Si nosotros tenemos un injerto que se mueve, evidentemente la viabilidad celular o el hueso que se va a formar ahí va a ser mucho menor a un hueso que no tiene ningún tipo de movimiento o ningún tipo de presión sobre. ¿Cómo nosotros podemos mejorar esta estabilidad del coágulo? Mediante el uso de suturas para membranas. El estabilizar una membrana va a estabilizar el injerto. Y esto a su vez va a estabilizar el coágulo, lo que va a mejorar los resultados de nuestra regeneración ciliar, y vamos a evitar entonces también, si se expone la membrana, vamos a evitar que haya una expulsión de membrana a los días posteriores de nuestra cirugía. Esta membrana también puede ser fijada mediante uso de tachuelas y hinchetas, los cuales van a mejorar lo que es la estabilidad de la membrana, y en casos muy precisos del uso de membranas de tetrafluoretiano expandido, van a evitar que haya una perforación de la mucosa por esta membrana tan rígida. Sí, ellas se van a colocar mediante un martillo y un cincel, o también se pueden colocar usando lo que es el micromotor o nuestra pieza de mano de nuestro motor de implantes. Y esto nos va a mejorar increíblemente lo que es la estabilidad de la membrana. Y también muy importante saber cómo vamos a rehabilitar provisionalmente nuestras zonas. Si nosotros, evidentemente, en una zona posterior, uno no le va a decir al paciente, vas a estar sin dientes 6 meses. Ningún paciente te va a aceptar eso. Tenemos que rehabilitarlo de algún tipo de provisional. Estos provisionales se tienen que manejar con mucho cuidado. Estos provisionales nunca deben tocar lo que es mi zona o mi lecho donde estamos haciendo mi regeneración ósea, ya que lo que va a causar él va a ser algún tipo de presión sobre esta zona, y esto nos puede conllevar a un colapso de este espacio o de este coágulo, y vamos a llevar a un fracaso de nuestra regeneración ósea. Bien, igual como dije anteriormente, dudas, preguntas, las pueden escribir ahí, ya más adelante Carolina me las hará llegar y las podremos conversar. Ahora, ¿qué dice la literatura sobre la regeneración ósea? Porque yo puedo decir mil maravillas, pero ¿qué es lo que de verdad nos dice la literatura? ¿Qué es lo que nos dicen los expertos mundiales sobre la literatura? En este artículo, me parece un artículo fenomenal, es un artículo enmarcado del Clinical Oral Implantation Research, fue un compendio de lo que es la ITA y la ITI, la International Team of Implantology, la Sociedad de Implantología Europea, y fue una reunión que hicieron en Niza en el 2007. En él se juntaron todos los expertos y llegaron a la conclusión en donde el hueso regenerado se va a mantener estable en el tiempo. Y hay estudios longitudinales donde nos hablan que este hueso regenerado va a tener el mismo proceso de regeneración y el mismo metabolismo que el hueso nativo.
Sí, por lo tanto, no hay que preocuparnos que esto es una remodelación excesiva o que esto va a desaparecer con el tiempo. No, va a ser estable. Y que, importante, nosotros que para qué hacemos este proceso de regeneración ósea, para colocar nuestros implantes. ¿Qué dice el Congreso de NISA sobre esto? Que los implantes colocados en estas zonas regeneradas van a tener un comportamiento o una tasa de éxito similar a los implantes colocados en hueso nativo de entre un 92 hasta un 100%, y importante saber que esto es en estudios de 15 años. Sí, o sea, no son estudios realizados a 2 o 3 años, son estudios a 15 años. Por lo tanto, podemos sentir que hay un tipo de validación en cuanto al uso de este tipo de técnicas de regeneración. Bueno, como dije al principio, la regeneración ósea vertical y horizontal son cosas totalmente aparte. La regeneración ósea vertical es una regeneración ósea un poco más difícil, un poco más especializada, necesita una técnica un poco más sofisticada y como dije anteriormente, esto es una técnica operador dependiente, va a depender únicamente de muchas veces de la habilidad manual de este operador. Sí, vemos que la efectividad lograda mediante elevación, mediante procedimientos de regeneración ósea guiada para el sentido vertical va a ser hasta de unos 4 milímetros, pero en sentido horizontal puede ser hasta un poco mayor. Ahora, digamos, lo personal, yo creo que estos estudios están un poco sesgados. Porque vemos en los autores de este estudio, es Isvan Urban, Eduardo Montero y Alberto Monge y Ignacio Sanz. Los últimos son grandes referentes nacionales en España. Ellos son creo yo, los mayores expertos en cuanto a regeneración ósea vertical. Evidentemente, su tasa de éxito va a ser muy diferente a mi tasa de éxito, ¿sí? Ya que ellos tienen mucha más práctica, mucha más habilidad manual. Por lo tanto, yo creo que este estudio es un poco sesgado. A lo mejor yo no puedo lograr unos 4 milímetros. Pero bueno, eso es lo que nos dicen estos estudios que ellos reportan. Y como vemos, si nosotros tenemos una superficie ósea de aproximadamente 3 milímetros y no nos podemos colocar un implante ahí. Pero si nosotros hacemos una regeneración o si logramos, vamos a hacer modestos, 4 milímetros, 3 milímetros, tenemos un reborde óseo de 7 milímetros perfecto para la colocación de implantes hasta de 4 milímetros, teniendo una ubicación aproximadamente guiada excelente. Ahora, a longitudinalmente hay reportes de casos que nos hablan que hay una pérdida ósea de entre 1 hasta 2 milímetros, hasta una serie de casos hasta 15 años. Bien, ¿por qué se da esta pérdida ósea? ¿Será que el injerto está fracasando? ¿Será que los implantes están fracasando? Y no. Se debe a la histología, a la biología ósea. Vemos aquí en la radiografía, cuando los implantes fueron colocados después de un procedimiento de regeneración ósea, lo vemos aquí, vemos dónde está el nivel óseo. Sí, vean la radiolucidez de este tejido óseo. Vean dónde está el nivel óseo, aquí, vean dónde está el nivel óseo aquí, y vemos el control a los 15 años. Vemos que sí, ha bajado un poco lo que es este nivel óseo, no mucho, pero poco. Pero vemos, y es lo interesante de esta radiografía, vemos que hay una cortical. Entonces podemos decir que esta es una preimplantitis. No, porque no hay ningún tipo de inflamación. ¿Sí? No hay ningún tipo de inflamación en estos tejidos que rodean el implante. Podemos decir entonces que es una reabsorción por la colocación de implante. Tampoco. ¿Sí? ¿A qué entonces podemos deber nosotros esta reabsorción? Debemos a que colocamos mal los implantes. ¿Sí? ¿Por qué? Este estudio que fue realizado por Busser nos habla que cuando nosotros hacemos procedimientos de regeneración ósea, la histología nos dice que la conexión entre lo que es mi tejido óseo y mi tejido blando va a haber una capa llamada Smith layer, similar a lo que llamamos nosotros la capa dentina. Este Smith layer va a tener tanto partículas todavía como un tejido óseo neoformado. Si nosotros colocamos nuestros implantes, digámoslo así, a nivel cristal, este Smith layer va a reabsorberse
posteriormente, ya cuando apliquemos una carga protésica a nuestros implantes, y podemos tener estas pérdidas óseas. ¿Esto qué nos quiere decir? Que si nosotros estamos colocando o vamos a colocar implantes sobre un tejido óseo regenerado, lo ideal siempre va a ser colocarlos infracrestalmente, es decir, por lo menos 1 o 2 milímetros por debajo de lo que es nuestra cresta ósea. ¿Por qué? Porque vamos a estarlo colocando en hueso nativo. Vemos aquí en este estudio histológico, vemos que estos huesos ya netamente formamos, y vemos que este es un hueso donde hay todavía estas partículas y óseo, pero vemos un tejido conectivo dentro de estas partículas, como decirlo así, englobando, encapsulando estas partículas. Si nosotros colocamos nuestro implante aquí, ¿qué vamos a tener a largo plazo? Vamos a tener una reducción de esta altura ósea y va a quedar en esto. Entonces, siempre, o lo ideal es colocar los implantes a nivel infracrestal. Caro, ¿cómo estamos de tiempo? Bien, vale. No te escucho, pero me imagino que Tranquilo, tienes tiempo. ¿Tengo tiempo? Bien. Excelente, tiempo. Vale. Entonces, bueno, para terminar, quiero hablar un poco sobre unos casos clínicos. 2 casos clínicos sencillos, bueno, uno sencillo y uno un poquito más complejo, donde podemos ver qué es lo que no debemos hacer en una regeneración ósea. ¿Por qué lo digo? Estos fueron casos en donde no, gracias a Dios, no hubo fallas o complicaciones mayores, pero si los haría hoy en día, los haría totalmente diferentes. Bueno, el primero de ellos es caso súper común. Paciente que llega, viene con esta prótesis. La prótesis lleva aproximadamente 20 años con la prótesis, y llega un paciente periodontalmente súper sano, pero llega que quiere cambiarse esa prótesis. Tomamos la radiografía, vemos que hay un muñón interno y no hay tratamiento de conducto. Misterio de la odontología. Pero vemos también que hay, vean, un desajuste en la oclusión, ¿sí? Y lo ideal ahí sería tratar a este paciente primero ortodónticamente, y después poder realizar lo que es la colocación de nuestros implantes. Sí, evidentemente esto, tanto el 23 como el, perdón, sí, 23, tanto el 23 como el 11 están totalmente inrehabilitados. Entonces hay que hacer la exodoncia y se decide colocar material de regeneración de lenta reabsorción. Por ejemplo, en este caso se usó un semi-injerto. ¿Para qué? Para evitar un colapso de este injerto mediante se realiza el tratamiento de orto. ¿Sí? Vemos que en la clasificación, esta clasificación, que es una clasificación de la posición sagital, no nos recomienda la colocación inmediata de los implantes, ya que hay muy poca tabla vestibular y muy poca tabla vestibular. Entonces, además que no se pueden colocar implantes porque el paciente va para la ortodoncia, se decide realizar la exodoncia y la regeneración de estos implantes. Entonces voy a mostrar un video. Este es, bueno, aquí voy a hablar lo que haría nuevamente y lo que no haría. Primero, quitamos la prótesis. Y segundo, se empieza con una incisión, son las relajantes. Estas relajantes importantes siempre tienen que ir por lo menos 5 milímetros más allá de lo que es mi línea mucogingival. ¿Sí? Esto nos va a permitir una mejor flexibilidad de mi colgajo y que yo pueda posicionarlo en mi lugar, poderlo posicionar correctamente. Y también vean la posición con la cual yo tomo mi bisturí, lo estoy colocando en un ángulo de 90 grados con sentido a la encía o a la mucosa del paciente. Lo estoy colocando un poco angulado. Y esto con la intención de poder realizar una incisión en bisel, la cual me permita poder confrontar mejor mis tejidos al momento de yo relajarlos. ¿Sí? Y también importante,
hacerlo 1 o 2 dientes más allá de lo que es mi zona de regeneración. Esas incisiones en H muy cuadradas, muy bonitas, no son lo recomendable en este tipo de regeneraciones. ¿Por qué? Porque justo en esa H no se va a permitir suturar bien y por lo tanto puede haber algún tipo de infecciones en esta zona. Entonces yo siempre lo hago más alejado de lo que es la zona a la cual voy a regenerar. ¿Sí? Hago mis incisiones, vean la angulación con la que hago, luego hago mis incisiones intracirculares y posteriormente vean que empiezo a despegar lo que son las papilas. Importante. Empiezo a despegar las papilas y con este mismo instrumento, este es el buzzer, tiene una punta triangular excelente, empiezo en lo que es mi zona distal, empiezo a hacer un poquito de presión. ¿Para qué? Para terminar, por más que yo haga con el bisturí, siempre va a quedar siempre va a quedar periósteo unido a lo que es mis dos colgajos. Por lo tanto, si utilizo este buzzer, que es filoso, puedo separar mejor lo que es mi periósteo y por lo tanto, cuando yo levante el colgajo, voy a tener este colgajo, este periósteo más intacto. ¿Sí? Evito alguna laceración en lo que es mi pelo. Hacen un colgajo de espesor total, parcial. Sí, siempre se hace un colgajo de espesor total. ¿Por qué? Porque lo que quiero ver es hueso, donde voy a trabajar es en hueso. Siempre vas a hacer colgajo de espesor parcial. Y ahí. Me puse nervioso, claro. Vamos a ver. Vean que levanto mi colgajo de espesor total. Mucho cuidado, este debe ser lo más delicado de la cirugía. ¿Sí? Yo siempre digo, el éxito de una cirugía de regeneración es esto, el colgajo. En este caso total. Sí, tengo que evitar en todas medidas lastimar lo que es mi periósteo, ya que él no va a permitir. Y además evito lacerar mi colgajo y tener un tipo de fenestración en mi mucosa. ¿Sí? Levanto mi colgajo con mucha dedicación y empiezo a hacer mi exodoncia. Importante, y quiero aclarar un término aquí. Yo no digo, esto es una exodoncia atraumática. Exodoncias atraumáticas no existen. El término traumático mismo lo dice atraumático, es decir, no tiene trauma. Realizar procedimientos de exodoncia es un trauma, es una lesión que yo le estoy causando a un paciente. ¿Sí? Lo que yo puedo hablar es lo menos traumático posible, que es lo que quiero lograr. Que el trauma que ya se va a producir, porque es una exodoncia, sea lo más reducido que yo pueda tener. Por lo tanto, me valgo ahí de elevadores y de fuerza para poder realizar mi exodoncia de manera menos traumática posible. Vean, aquí hago mis exodoncias, queda mi alvéolo intacto. Eso es lo que quiero siempre que yo voy a hacer algún tipo de regeneración sobre alvéolo. Vean aquí, esto es un error, y en esa época no lo veía como error, era para lo común. Es incisiones para relajar. ¿Sí? Hoy en día lo que hago es levanto mi colgajo y hago una sola incisión en vez de estar haciendo pequeñas incisiones, hago una sola incisión y posteriormente agarro en esa incisión agarro el periótomo y lo que hago es estirar esas fibras del tejido mucoso para así relajar más el tejido. ¿Sí? Esto nos permite, nos evita lacerar la mucosa y tener una posible complicación, y también nos evita en gran medida la inflamación del paciente. Entonces, es una manera, bueno, no personal, porque es una técnica que aprendí, perdón. Es lo que se debería hacer hoy en día. Colocamos lo que es el relleno, el sustituto óseo, ¿sí? Y posteriormente colocamos con mucho cuidado lo que es la membrana. En este caso no suturé la membrana, cosa que hoy en día lo haría, pero bueno. Suturo, ¿sí? Más adelante vamos a hablar un poquito de sutura. Vean cómo se relaja el colgajo y este es el postoperatorio inmediato.
Lo ideal, o en lo particular, a mí me gusta hacer este tipo de cirugías un viernes y decirle al paciente, usted no va a usar prótesis todo el fin de semana. Los pacientes pueden entenderlo. Si yo lo hago un lunes y le digo, no voy a usar prótesis hasta el viernes, no te lo van a aceptar. Pero si lo hago, mira, no voy a usar prótesis viernes, sábado y domingo, los pacientes, o por ahora me han funcionado bien. Y posteriormente, ya a los 9 meses, vemos que este tejido ya formamos un tejido óseo. Sí, se puede ver todavía un poco de particulado, pero ¿qué es lo que ven aquí? Sangre, ¿sí? ¿Eso qué me quiere decir? Que es un tejido vivo, ¿sí? Pero todavía ven que hay un poco de restos, veanlo aquí, un poco de restos de lo que habíamos hablado de la Smith Layer. Por lo tanto, estos implantes yo los coloqué 1 milímetro subcrestal. Bien, ese es el caso, vamos así, común, el que nos llega casi todos los días, pero no es el factor común. No es el factor común. Pero hay casos un poco más complejos, hay casos que nos llevan a una planificación mayor y un reto aún mayor. Vemos este caso, es una paciente de 60 años, la cual tiene un puente fijo. Estéticamente está muy bien el puente fijo, pero vemos en la zona de 13 y 14 una lesión gigantesca y ya estaba supurando enormemente. Vemos la gran magnitud de esa pérdida ósea y la magnitud de ese granuloma. Además vemos que en el resto de la boca no tenemos un tejido óseo suficiente para podernos facilitar la colocación de implantes. Lo primero que se hace es eliminar ese puente fijo. Al eliminar ese puente fijo, el camino, el 23 se fractura y hay que removerlo. Y nos deja este defecto, súper defecto óseo. Es un defecto óseo tanto vertical como horizontal. Y esto nos representa un gran dilema porque ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Cómo lo podemos rehabilitar? ¿Cómo podemos ahí colocar un implante? Y si colocamos un implante, ¿cómo podemos restaurarlo? ¿Sí? Entonces, se planea junto con el rehabilitador hacer una híbrida en esta zona. Y también para proporcionarle a la paciente estética, ya que la paciente tiene una sonrisa alta y demandaba mucha estética. Vemos que en toda la boca está, por decirlo igual, tenemos este defecto en esta zona, ¿sí? Que es un efecto combinado, es decir, hay un déficit tanto horizontal como vertical, pero vemos que en esta zona es imposible la colocación de implantes porque no hay hueso suficiente para la colocación y el implante tenga una buena estabilidad. Y este efecto, como dije anteriormente, este efecto vertical nos imposibilita hacer algún tipo de relación, por decirlo así, convencional, ya que no vamos a tener una buena estabilidad del coágulo, cómo la logramos, y también cómo vamos a mantener ese espacio. ¿Sí? Por lo tanto, se decide hacer la exodoncia de lo que es la unidad 14, ¿sí? Lo más, como dije anteriormente, lo más menos traumática posible. Sí, y para esto, fíjense que uso el periótomo. Esto es una especie de elevador muy fino con la cual yo logro poder hacer la exoncia, ¿sí? Reduciendo lo que es el trauma del paciente y conservando lo que es, en gran medida, las tablas vestibulares. Y además, lo que quiero aquí es lograr que esta tabla ósea me sirva como límite para yo poder fijar ahí mi membrana. ¿Sí? Vean, hago mi exodoncia, vean lo bonito o lo intacto que queda mi alvéolo, ¿sí? Y ahí empiezo a fijar lo que es mi barrera física. Como dije anteriormente, para poder planificar procesos de regeneración ósea en sentido vertical, yo necesito membranas de tetrafluoretileno expandido con refuerzo de titanio. Una membrana de colágeno no me va a funcionar en esta zona, porque necesito estabilidad de mi coágulo, estabilidad de mi injerto. ¿Sí? Y esto la acompaño con un refuerzo de titanio, lo cual me va a mejorar lo que es esta estabilidad.
Importante cuando yo planifico, sé cuáles son mis límites cuando hablo de regeneración vertical. ¿Cuál es mi límite? Las crestas óseas. ¿Cuál va a ser mi límite en sentido mesial? Esta cresta ósea. Es decir, yo no voy a regenerar hasta aquí. Yo voy a regenerar justamente hasta donde llegue mi cresta ósea. Y de igual manera aquí, ¿cuál va a ser mi límite de regeneración? En esta zona. Es decir, hasta aquí es que yo voy a poder regenerar en sentido vertical. ¿Vale? Coloco mi membrana, la fijo con tornillos de osteosíntesis, importante estos tornillos de osteosíntesis. Si yo no coloco o si utilizo esta membrana con tornillos de osteosíntesis, esta membrana va a tener movimiento y esto puede llegar a lacerar lo que es mi mucosa y llegar a producir algún tipo de discencia y manejar las complicaciones. Con este tipo de membranas son complicadas. ¿Sí? Entonces coloqué mis tachuelas asegurándome de la pasividad. Ahora, ustedes se van a preguntar, pero ¿por qué en todo este tiempo no has hablado de los agregantes, los agregados plaquetarios? ¿Sí? Cualquier tipo de agregado plaquetario. Y a pesar que sí he tenido un entrenamiento y creo que lo uso, en la mayoría de mis casos, en el 90% de mis casos, creo que tenemos que saber cuáles son los límites. No podemos creer que esto es algo mágico que nos va a solucionar todos los problemas. Cuando hablamos de concentrados plaquetarios, estamos hablando de una serie de concentrados plaquetarios. No estamos hablando de plasma rico en plaquetas o de fibrina rica en plaquetas. Estamos hablando de una serie de agregados plaquetarios. El más común es la fibrina rica en plaquetas. Esta fibrina en plaquetas no es más que un coágulo de un entrelazado tridimensional de haces de fibrina, las cuales están agregados en él tanto plaquetas, leucocitos como macrófagos, etcétera, etcétera, las cuales son componentes que ya están en la sangre. Estas se van a centrifugar y se va a activar produciendo entonces lo que vemos aquí, que es una membrana de fibrina rica en plaquetas. Ojo, y esto hay que recordarlo, no se dice plasma rico en plaquetas, se dice fibrina rica en plaquetas. Sí, es un término que a veces a mí todavía me cuesta, pero se dice de esa manera, es fibrina rica en plaquetas. ¿Vale? Con esta podemos también formar lo que es el sticking bone, es la mezcla entre este coágulo, este red tridimensional de fibrina, con lo que es mi sustituto óseo, y esto nos va a mejorar la estabilidad del coágulo, nos va a permitir una mejor manipulación, una manipulación mucho más fácil, sobre todo en procedimientos de elevación de seno maxilar, en donde vamos a evitar la migración de estas partículas de tejido óseo a lo que es el seno maxilar, evitando unas complicaciones, y también vamos a mejorar la angiogénesis y la nutrición. ¿Por qué? Porque ya estamos dándole esta red tridimensional de fibrina, que es la red que igualito se va a formar, pero ya no estamos, por decirlo así, ahorrando este paso. Ahora, ¿qué beneficios nos da el uso de esta fibrina rica en plaquetas? Durante el proceso de centrifugado, sí, estamos activando estas plaquetas. Y esto lo que nos va a hacer es activar muchas proteínas, como por ejemplo la proteína morfotransformante beta, la proteína de crecimiento endotelial, la proteína de crecimiento de fibroblastos, la proteína, entre otras proteínas morfogenéticas. Y esto nos va a potenciar, o entre comillas, nos va a potenciar lo que es la formación de tejido óseo. Pero además nos va a reducir lo que es las molestias. Pero esto no lo digo yo, lo dice la literatura. El uso único de PRF no tiene ninguna función regenerativa. Y esto hay que tenerlo y decirlo muy claramente. Muchas veces, y creo que los odontólogos tendemos a crear una idea de que todo funciona y todo es una maravilla, ¿no? La fibrina rica en plaquetas funciona, yo la uso mucho en mis pacientes, pero no es la panacea, no es lo último, no es lo mejor que ha inventado la odontología, no. Tiene sus limitaciones y no lo digo yo, lo dice la literatura.
¿Sí? ¿Qué nos dice la literatura? Que en estudios longitudinales, ¿sí? Nos hemos dado cuenta que usar o no usar concentrados plaquetarios no nos va a afectar estadísticamente significativo en cuanto a la regeneración. O sea, es decir, si yo uso o no uso, no voy a obtener mejores resultados. Es decir, si yo uso este injerto, no voy a obtener más hueso, ¿no? ¿Sí? Pero puedo reducir lo que es la inflamación, entre otras bondades, como podemos acelerar un poco, no es que mucho, pero puedo acelerar un poco lo que es este proceso de remodelado óseo. ¿Sí? Y muy importante, veo que muchos colegas utilizan estas membranas de PRF como únicas membranas. Y no. Estas membranas, recordemos que es el PRF, es un coágulo tridimensional de fibrina. ¿Qué pasó con la fibrina? La fibrina llega, ocurre la fibrinólisis y elimina la fibrina. Y esto se da en un periodo de entre 2 a 4 semanas. Y nosotros a las 2 a las 4 semanas no está el tejido óseo suficiente para poder, suficientemente maduro para poder hacerle frente a lo que es las células del tejido eh, conectivo. Y también estas membranas no van a tener ninguna propiedad física, son membranas muy endebles, las cuales tampoco nos van a permitir esa especie de mantener ese espacio. ¿Se usan? Yo las uso particularmente como membrana, sí, pero no dejo de usar las membranas de colágeno. Y esto es muy importante y quiero que lo sepan. Coloco entonces, vean como ya termino de colocar mis membranas de tetrafluorinato expandido, vean cómo están, ¿sí? Y ahora viene relajar la mucosa y viene lo que es un proceso de sutura. Aquí uno puede suturar con sutura simple, ¿vale? Está bien. Pero en lo particular, ¿yo qué hago? Utilizo una combinación entre colchoneros horizontales y puntos simples. Y esto también lo dice Lucas Straubler, en la cual estas suturas llamadas colchoneros horizontales, lo que van a hacer es confrontar los tejidos y nos va a permitir que no haya una compresión en estos tejidos. Él no va a confrontar ambas partes, él simplemente lo que va a hacer es aumentar y eliminar la tensión en mi colgajo. Posteriormente, vean que posteriormente a esta sutura colchonera horizontal, yo lo que voy a hacer es un punto simple, en la cual sí me va a confrontar ambos bordes de vida. Esto nos va a asegurar o nos reduce lo que es la tensión en el colgajo, reduciendo así el riesgo a que posterior a los 7 días este colgajo se abra exponiendo de sí mi material de regeneración. Vemos ya a los 9 meses, esperamos en este caso, vemos que hay una regeneración ósea en sentido horizontal y en sentido vertical. Vean aquí donde estaba el diente, el 15, si no me equivoco, vemos aquí donde no había hueso, vemos aquí que hay una ganancia de 9,4 milímetros, es decir, esto es, cuando yo vi esta tomografía, no se me da la idea que me dio. Vemos aquí, sí, espero, parece una chupeta, parece un chupilupo. Pero vean que, y es lo que me encanta de esta imagen, vean esta imagen que es, esto es hipodenso. Vean esta imagen hipodensa, ¿qué me quiere decir? Que ese hueso no solo que está formado, sino que ya se formó una cortical ósea en ese hueso. Y vean que de 1,4 milímetros, 1,5 milímetros, ya tenemos hasta 7 milímetros. Ahí sí voy a poder colocar mi implante perfectamente y sin ningún problema, ¿sí? Y esto es gracias al uso de membranas de tetrafluorinato expandido. Vemos aquí, tenemos un reborde de 4 milímetros, vemos que ganamos hasta 4 milímetros. Pero no podemos, o sea, sabemos que no debemos usar este tipo de membranas en todos los pacientes. Primero, el costo es muy elevado y además no todos los pacientes lo requieren. Entonces, creo yo cuando es rebordes óseos en sentido vertical. Y otra cosa, no hacerlo en pacientes, perdón, no hacerlo si no tenemos el entrenamiento adecuado.
esto es una técnica operador dependiente. Yo creo que no haría la misma cirugía jamás de lo que hice en ese momento a lo que hago hoy en día. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me estoy entrenando un poquito más, estoy leyendo un poquito más y me estoy preparando un poquito más ahorita en cuarentena, que no sé cómo está en Venezuela, pero aquí fue una alegría hace 2 semanas poder salir a la calle. Pero bueno, ¿qué otra cosa iba a comentar? Bueno, ya para finalizar, ahorita ya Carolina me va a decir las preguntas, vamos a hacer unas breves conclusiones. Primero, el éxito se va a basar en la planificación, en un diagnóstico. Si nosotros no planificamos, no podemos llegar al mismo día, vamos a ver qué hacemos. No, tenemos que tener una planificación, inclusive, a mí me gusta hacer planificaciones de hasta dónde voy a hacer yo mi incisión. Lo baso con fotos, no tienen que ser fotos con una cámara especial, pueden ser hasta con un celular, veo mis fotos y repaso dónde voy a hacer mis incisiones y planificar con qué material voy a trabajar. Segundo, el cierre del encierro debe ser es vital para los tratamientos regenerativos. Sabemos que en la literatura ya lo hablamos, que si hay una exposición no solo podemos perder el material regenerativo, sino que hay un alto riesgo de infección. Sí, si se expone la membrana, sobre todo la membrana de reflectino expandido, tenemos un 70% de que fracase nuestro procedimiento regenerativo. Y también es importante que nuestro material, hacer la corticalización, ¿sí? Que nuestro material tenga un buen aporte sanguíneo. Recordemos que no es lo mismo trabajar en mandíbula con una cortical gigante que trabajar en maxilar. En maxilar yo creo que con 1 milímetro ya estamos en hueso medular, pero en mandíbula no. En mandíbula puede ser hasta 2 a 3 milímetros. También hay que tener en cuenta cuáles son las ventajas y desventajas de cada material, de cada cable material. Saber cuáles son las ventajas y desventajas también de los agregados plaquetarios. Sí, sabemos que la literatura nos dice que no es tanta la ventaja, en lo personal sí, pero tampoco me estoy creyendo que es la panacea y que yo le voy a poner eso al paciente y que el paciente va a regenerar huesos hasta el diente. Sabemos que tiene sus limitaciones. También tenemos que respetar los principios biológicos, saber cuándo y por qué nosotros usamos membrana, cuándo y por qué nosotros utilizamos sustitutos óseos, etc. Además, a ver, estas son técnicas operador dependientes. Si me preguntan a mí cuál es mi tasa de éxito en endodoncia, es un 100%, porque yo no hago endodoncia. ¿Sí? Mi práctica clínica creo que yo no hago, bueno, creo que no hago una endodoncia desde que me gradué de odontología. Y créeme que no tengo muchas ganas de repetirla. Mi respeto a los endodoncistas, pero no, eso no es lo mío. Es una técnica de operador dependiente. A medida que nosotros vamos avanzando y mejorando nuestras habilidades, podemos mejorar y reducir nuestra incidencia de fracasos. Y este tejido óseo que vamos a formar va a ser un tejido óseo viable para la colocación de nuestros implantes. Bueno, ya por último, es un mensaje que en lo personal me lo tomo muy a pecho. Todos somos unos genios, pero si juzgamos a un pez por la habilidad de trepar un árbol, vivirá toda su vida pensando que es un monte. Bueno, muchísimas gracias. Espero que haya sido ameno y no se han aburrido con tantas palabras que han entrado. Claro, todo tuyo. De paso, no se escucha. Excelente tu conferencia, pero déjame primero decirte que han habido muchos comentarios positivos. Tenemos a Xiomara Jiménez felicitándote, a tus compañeros, colegas que están en España, como por ejemplo Rafael Fraíno. Tienes a varias profesoras de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo, que está en Italia, Sara Guipioli, felicitándote. De verdad, la doctora Belkis Don Mar, la doctora Rudy Jiménez, Pedro Lanza, mira, un poco de gente felicitándote por la calidad de tu conferencia. Sin embargo, no puedo dejar de hacerte las preguntas que están realizando. Vamos a hacerte unas preguntas. Prepárate, pues. Muy buena conferencia. Una pregunta. Eso lo hace Rodolfo Valencia. ¿Podría usar con la técnica de laminar
split bone, hueso particulado aloinjertos. ¿La puedes repetir, por favor? Muy buena conferencia. Una pregunta. ¿Podría usar con la técnica laminar split bone, hueso particulado aloinjertos? Así lo escribió. Sí, voy a mostrarles un modelo de un taller que hice con el doctor César Rodríguez para explicar un poco sobre esta técnica. Voy a aprender el poco y dame 2 segundos. Bueno, empecé la conferencia de día, pero ya es de noche. Sí, no hay problema. De hecho, existen en el mercado estas láminas de hueso de semi-injerto y de aloinjerto. Puedes ponerlo, no hay ningún problema, solo que tienes que respetar los tiempos de formación ósea. Este es un modelo estereolitográfico, no sé si se ve o no se ve. No, aquí. Esta es la técnica del encofrado. Vemos que es una tabla, una cortical ósea, ¿sí? A nivel oclusal, como sirviendo de tapa, y vemos que por vestibular, vemos que es otra tapa colocada. Lo ideal, o lo que he visto yo hacer con el doctor Sergio Rodríguez, que si lo quieren seguir en Instagram, y es, yo creo que el máximo representante de la técnica Coury aquí en España, él lo que hace es, al momento de cortar estos bloques, raspa, lo que va a hacer es adelgazar estas láminas, y también usa ese material que raspó para rellenar entonces ese encofrado. Pero puedo utilizarlo con un aloinjerto, no creo que haya ningún problema, o con semi-injerto inclusive, o una mezcla. Ideal. Ok. Otra pregunta. Esta la hace Rodolfo Valencia. Si con la técnica de lámina con hueso o encofrado autólogo usando raspadores, ¿qué zona es ideal para colocar el hueso particulado? O sea, ¿qué zona voy a colocar mi hueso particulado? Bien, la técnica de lámina va a constar primero una lámina de tejido autólogo, un hueso particulado y mi hueso autólogo. ¿Sí? Esto lo que va a hacer es como una especie de cofre. Nos va a dar entonces mejores resultados que un bloque, porque este hueso particulado me va a permitir la nutrición de este hueso esta lámina de hueso. No sé si eso es la respuesta. Se forma como un gap, un espacio entre lo que es mi lámina y lo que es mi sustituto óseo, y eso es lo que se rellena con sustituto el hueso óseo. particular. Okay. Otra pregunta. Buenas tardes. En cuanto, esto lo hace Angeli Ochoa. Buenas tardes. En cuanto a los semi-injertos, mencionó que son osteoconductivos. Mi pregunta es, ¿en ellos también encontramos las otras dos propiedades? Es decir, la osteogénesis y la osteoinducción. No. El único material, no sé si creo que sí lo dije, el único material que es osteogénico es el autoinjerto. El único material que, recordemos cuál es la definición de osteogénico. Osteogénico se refiere a un material que tenga células viables para la formación ósea. No podemos decir que tiene células animales porque no tendría algún tipo de rechazo en el organismo. Ni células de otro individuo porque podrían transmitirnos enfermedades o podría rechazarlas mi organismo. El único material que es osteogénico, como células viables, es el autoinjerto. Ahora, los otros biomateriales es una pelea en la literatura. El autoinjerto tiene las tres propiedades: es osteogénico, es osteoinductor y es osteoconductor. Aloplástico, la literatura nos dice que es un poco osteoinductivo y un poco, y su principal función es osteoconductivo. El semi-injerto tiene muy pocas propiedades de osteoinducción y sirve más que todo como osteoconductor. Y el aloinjerto es únicamente
conductor. Ok. No sé si respondí a la pregunta. No, perfecto. Vamos al chateo. Aquí hicieron otras preguntas. Ya. ¿Qué hice? Ya, espérate un momentito. Lo que pasa es que las colocaron en el chateo. Ajá. Bueno, aquí hay un poco de gente saludándote. Oíste, está la profesora Guilla Costa, que es la decana de la facultad, mandándole saludos. Está la doctora Carmen Lucero, la doctora Rudy, la vuelvo a mencionar, Isabel Martín, Sandra Farud, de verdad, Grey Lugo, gracias. Este es los capítulos, y la Sociedad Venezolana de Periodontología presente. La profesora Yané Guzmán, está tu tía, Romelia Rueda, orgullosísima de ti, mucha gente, de verdad. Pero aquí, en la parte de chateo, vi varias preguntas. Déjame buscártelas. Doctora Xiomara, Para que las contestes todas. ¿Ya va? Pero tenemos que... Claro que viene así. Mira, para hacer una regeneración ósea guiada con membrana de colágeno reabsorbible, ¿cuánto es el tiempo que se toma para cumplir su función de evitar la proliferación de células epiteliales? ¿Qué tiempo? Dependiendo de la membrana. ¿Cómo? Dependiendo de la membrana. Hay membranas en el mercado que tienen mayor tiempo de reabsorción que otras mayor grosor y tienen una arquitectura de las fibras colágenas diferentes, los cuales nos permiten prolongar. Hay membranas, o lo común de las membranas es de aproximadamente, creo que son 3 meses, y hay membranas que son de membranas de colágeno, pero de pericardio, que pueden durar inclusive hasta los 7 meses. Sí, eso hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces pasa que abrimos el colado, pensamos a poner implantes y está en la membrana o está todavía el sustituto óseo en gránulos, y creo que es importante saber, por eso lo dije en mis conclusiones, saber con qué material estamos trabajando y saber a qué nos tenemos que esperar. Bueno, creo que esas son las preguntas, José Antonio. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, creo que cuando hablamos de evidencia científica, que esté asociada a los materiales osteoinductores, osteoconductores y a factores de crecimiento en periodoncia, esto lo que hace es respaldar la efectividad de cada uno de ellos, de cada uno de los materiales, así como su combinación para obtener los mejores resultados, logrando un tratamiento exitoso y beneficioso tanto para el clínico como para el paciente. Eso es lo que nos da la evidencia científica. De verdad, José Antonio, te damos las gracias por esta conferencia, que ha sido de verdad bien fructífera. Hay gente que ha participado, que ha hecho sus preguntas, y esto nos permitió conocer en una forma más detallada todos los mecanismos que se suceden, y por supuesto, no solamente los mecanismos, sino los materiales, los biomateriales que se pueden utilizar para obtener una regeneración ósea. De verdad que te felicitamos por llevar el gentilicio nuestro por todo el mundo, y también felicitamos a tu tía, que debe sentirse de tu tía, la doctora Romelia Rueda, muy muy feliz por esta presentación tuya. De verdad que nos sentimos orgullosos. Muchísimas gracias. Y especial quiero también. Sigas adelante, mi amor. Brillando con tu luz propia. Dime. No, sí, también. No oigo, porque tú estás desconectado. Sí. Ajá, dime. Vale, no, que bueno, exacto, quiero agradecer enormemente a mi maestra. Creo que es la persona que más le ha aprendido de periodoncia, de periodoncia, de todo, de verdad. Tuve la gran ventaja de contar con ella con mi crianza y con mi formación profesional. Yo creo que le debo el 99%, 9% de lo que soy profesionalmente y como persona. Sí. A Romelia, y bueno, pero espero que espero no, sé que esté un poquito orgulloso porque es así. Bueno, mi vida, de verdad que esa es la emoción que sientes. Sigue adelante, sigue brillando, y te queremos por acá. Te queremos por acá. Eres un venezolano por el mundo y te queremos
Venezuela. ¿Oíste? Muchísimas gracias. Estamos muy complacidos y orgullosos. Eres un orgullo UC. Orgullo UC. ¿Oíste, mi amor? Te amo. Te queremos mucho.